Bueno, chicos, en las preguntas que hice ahí, vamos a ir resolviendo este problema y vamos a explicar todo lo que se les pide ahí. Vamos a mirar que acá se forma un ángulo de depresión. ¿Cuál es ese ángulo de depresión? Es este, el que tiene 4 grados y que está formado. Acuérdense que el ángulo de depresión es aquel que se forma entre la horizontal y la línea visual cuando el punto de observación se encuentra por debajo del observador. Cuando el punto de observación es por encima de la horizontal, entonces se llama ángulo de elevación. Entonces, cuando hablamos del ángulo de depresión, sería este que está aquí de 4 grados. Pero como este ángulo y este ángulo son lo mismo, miden lo mismo, también a este, lógicamente, tiene 4 grados. Y este es el que nos va a servir porque es este el triángulo rectángulo que necesitamos para resolver ese problema que nos están planteando ahí. Entonces, que no se nos olvide que este ángulo y este tienen la misma medida porque son ángulos alternos, son los ángulos que están al lado y lado de una recta secante como esta que es la que forma la línea visual. Entonces, este ángulo también va a medir 4 grados. Ya en el diagrama nos los están colocando, es muy fácil entonces, pero cuando no nos los coloquen, tenemos que hacer deducciones a partir de los conocimientos que ya nosotros tenemos sobre el triángulo. Igualmente, por ejemplo, si yo necesitara saber cuánto mide este ángulo, porque también puedo usar este ángulo para aplicar las razones trigonométricas, si yo sé que aquí se forma un ángulo recto, un ángulo de 90, y sé que este mide 4, entonces por diferencia este medirá 86. Entonces, nosotros con los conocimientos previos que ya tenemos podemos analizar y hacer deducciones que no aparezcan en el diagrama, pero que debemos saber por las propiedades de los triángulos que ya nosotros conocemos. Entonces, vamos a proceder ahora a la pregunta que nos hacen ahí, ¿qué es lo que nos piden? Vamos al problema, ¿verdad? Dice, una persona que mide 1.75 metros está parada, miren, esta es la distancia, 1.75 metros, está parada sobre un muelle de 4.5 metros por encima del agua y observa una lancha de pescadores. Entonces ya nos dicen si el ángulo de presión es 4 grados, a qué distancia del observador está la lancha. Entonces, ¿qué nos están pidiendo ahí? La distancia que separa a la lancha desde donde está el observador. Entonces, el observador está en este punto. Nos piden esta distancia que hay desde el muelle, la distancia horizontal, hasta la lancha. Entonces, este va a ser nuestra incógnita. Vamos a llamarla X. Eso es lo que nos pide. Pero para resolver esa inquietud, esa incógnita, nos dan unas pistas. Ya nos hablan de un ángulo de 4 grados y también nos dan la altura del muelle y la altura de la persona. Entonces, si nosotros observamos bien, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Mírenlo aquí. El triángulo rectángulo se forma. Un cateto de ese triángulo va a ser la altura del muelle sumada con la altura de la persona. Esta sería la hipotenusa, la distancia desde el observador hasta la lancha, la línea visual. Y el cateto este sería la distancia que necesitamos conocer, que necesitamos hallar. Entonces, nos centramos en ese triángulo rectángulo y buscamos qué es lo que nos sirve. Ya tenemos esta distancia. ¿Cuál será la distancia de este cateto? Sería 4,5, que es lo que mide el muelle, pero como la persona está parada encima de ese muelle, entonces hay que tener en cuenta también su altura. Entonces, esa distancia más lo que mide esa persona, aquí está en metros y la estatura de la persona es 1.75 en metros. Entonces, que las unidades estén en las mismas, que las medidas estén siempre en las mismas unidades, ¿oyeron? Entonces, las dos están en metros, no hay problema, las podemos sumar. ¿Cuánto nos daría esto? Esto nos daría 5.5, 6,25, si mal no estoy. Ahora vamos a rectificar con la calculadora.
no, yo creo que sí, 6,25 metros sería la altura o el largo de ese cateto, que si tomamos como referencia ese ángulo de 4 grados, si queremos trabajar con este ángulo de 4 grados, que es el que nos están dando, este sería el cateto opuesto. Entonces ya sabemos que el cateto opuesto mide 6,25 metros. El cateto adyacente no lo conocemos, es precisamente lo que vamos a investigar, a descubrir, usando las razones trigonométricas. Entonces, ¿cómo? A ver, vamos a pensar. En el triángulo rectángulo, ¿cuál razón trigonométrica me relaciona? El opuesto, que sería este que está aquí, el opuesto, con el adyacente. ¿Cuál sería esa razón trigonométrica? ¿Seno, coseno o tangente? Lógicamente, si ustedes han estado pendientes de las clases y explicaciones anteriores, sabemos que es la tangente la que nos relaciona opuesto con adyacente. Entonces, ¿la tangente de qué ángulo? Estamos tomando este de 4 grados como referencia. Entonces, tangente de 4 grados será igual al cateto opuesto. Pero ya dijimos que el cateto opuesto, ¿cuánto mide? Mide la sumatoria esta, 6,25 metros. El cateto opuesto a ese ángulo de 4 grados mide 6,25 metros. Y el cateto adyacente es precisamente nuestra incógnita. Entonces la dejamos así, X. No lo sabemos, lo vamos a descubrir. Entonces, lógicamente, X debe estar en metros, ¿verdad? Porque si acá tenemos metros, eso nos va a dar en metros, porque acuérdense que las razones trigonométricas son adimensionales. Cuando hallemos la tangente de 4, ¿cómo lo hacemos con la calculadora? Como se los explicamos en las clases anteriores. Tecleamos la tecla de tangente, colocamos el valor que es 4 grados, eso sí, teniendo en cuenta que la calculadora esté en grados, configurada previamente en grados. Le damos igual y eso me arroja un valor de 0,0699. Entonces vamos a aproximarlo. Esto me daría aproximadamente, este valor sería 0,0, como me da 69, puedo decir que lo puedo aproximar. 69 está cerca de 70, entonces puedo decir 0,07. Y eso es igual a 6,25 metros entre X. Ahora, la idea es que la X la vayamos despejando, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Ustedes saben que aquí tengo una ecuación y yo puedo multiplicar esto en cruz. Entonces la X, al pasarla por acá, va a quedar multiplicando a ese 0,07X. Y ese 0,07X multiplico acá, acá sería 6,25, como acá no hay nada, se entiende que es por 1, entonces eso me da 6,25 metros. Vamos a despejar la X. Como el 0,07 está multiplicando, lógicamente hacia el otro lado pasa a dividir. Entonces 6,25 lo vamos a dividir entre 0,07. Hacemos esa división y el resultado sería igual a 89,3 metros aproximadamente. Así hemos hallado que esa distancia X
es igual a 8,89.3 metros. Entonces, usando las razones trigonométricas, para eso es que sirven las razones trigonométricas, para resolver problemas de este tipo que involucren triángulos rectángulos.